Las Naciones Unidas fueron fundadas en 1945 con el noble objetivo de promover la paz internacional, la seguridad, los derechos humanos y la cooperación entre las naciones. Sin embargo, a lo largo de los años, la ONU ha enfrentado crecientes críticas por su ineficacia, particularmente en sus esfuerzos de mantenimiento de la paz, y su incapacidad para defender sus propios principios fundamentales. Si bien la ONU continúa desempeñando un papel en la diplomacia global, sus deficiencias han contribuido a tener consecuencias negativas en áreas como la resolución de conflictos, la protección de los derechos humanos y la desigualdad global. Además, la persistente cuestión de los abusos sexuales y la mala conducta por parte del personal de mantenimiento de la paz de la ONU ha erosionado aún más la credibilidad de la organización y socavado su autoridad. En el caso del genocidio de Ruanda de 1994, por ejemplo, las fuerzas de paz de la ONU estaban presentes en el país, pero no pudieron intervenir eficazmente para evitar la masacre de aproximadamente 800.000 tutsis. De manera similar, durante la Guerra de Bosnia, la ONU fue criticada por no detener la limpieza étnica y las atrocidades masivas, a pesar de la presencia de tropas de mantenimiento de la paz. Estos casos resaltan los límites de la capacidad de mantenimiento de la paz de la ONU, que a menudo se ve limitada por la burocracia, la falta de recursos adecuados y los intereses políticos de las principales potencias dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. El hecho de que la ONU no haya tomado medidas decisivas en estas situaciones ha resultado en un sufrimiento generalizado y una pérdida de credibilidad para la organización. Por ejemplo, la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos en 2003 fue ampliamente condenada por muchos miembros de la comunidad internacional, pero el Consejo de Seguridad no pudo evitar la guerra debido al poder de veto que tenía Estados Unidos. De manera similar, la ONU ha sido criticada por su incapacidad para responsabilizar a los países poderosos por violaciones de derechos humanos, como las cometidas por Israel en Palestina o Rusia en Chechenia y Ucrania. Las maniobras políticas y los intereses propios de estos miembros permanentes socavan la capacidad de la ONU para servir como mediador imparcial y actuar en el mejor interés de la comunidad global. La ONU también ha luchado por abordar eficazmente la desigualdad global, tanto dentro como entre las naciones. Aunque la organización ha lanzado varias iniciativas, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, estos esfuerzos no han logrado abordar plenamente las causas profundas de la pobreza y la desigualdad. Muchos programas de desarrollo se han visto obstaculizados por una financiación insuficiente, la resistencia política de los países poderosos y la imposibilidad de implementar las reformas necesarias a nivel internacional. El enfoque de la ONU en la cooperación internacional y el crecimiento económico a menudo ha pasado por alto la necesidad de cambios estructurales en el comercio y las finanzas globales, que son factores clave de la desigualdad. En muchos casos, las políticas promovidas por agencias de la ONU como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial han sido criticadas por exacerbar la pobreza y ampliar la brecha de riqueza, particularmente en los países en desarrollo. La persistencia de una desigualdad generalizada contribuye a la inestabilidad, el malestar social y los conflictos, socavando así los objetivos más amplios de paz y seguridad de las Naciones Unidas. Abuso y explotación sexual por parte del personal de mantenimiento de la paz de la ONU. Quizás uno de los problemas más dañinos que enfrentan las Naciones Unidas es el problema generalizado del abuso y la explotación sexual por parte de sus fuerzas de mantenimiento de la paz. Desde principios de la década de 1990, ha habido numerosos informes de cascos azules de la ONU que han cometido violencia sexual, incluidas violaciones, esclavitud sexual y explotación, en zonas de conflicto donde se suponía que debían proteger a los civiles. En países como la República Democrática del Congo, Haití y Sudán, las fuerzas de paz de la ONU han estado implicadas en abusos sexuales generalizados contra mujeres y niños vulnerables.
En Haití, por ejemplo, se descubrió que las fuerzas de paz de Uruguay y Nepal habían explotado y abusado sexualmente de mujeres locales, algunas de las cuales vivían en condiciones desesperadas en Haití después del terremoto. El abuso sexual de menores por parte de las fuerzas de paz ha sido particularmente impactante, ya que a estas personas se les confió el mantenimiento del orden y la seguridad en entornos volátiles. Las Naciones Unidas han tardado en abordar estas acusaciones, y su respuesta a menudo ha sido inadecuada. Este abuso sistémico ha causado un daño irreparable a las comunidades afectadas, exacerbando el trauma existente y contribuyendo al ciclo de violencia. El hecho de no abordar eficazmente los abusos sexuales dentro de las fuerzas de mantenimiento de la paz ha tenido un profundo impacto en la credibilidad de la ONU. El hecho de que las Naciones Unidas no estén a la altura de sus principios fundamentales ha tenido un impacto perjudicial en la diplomacia global y la confianza internacional. Muchos países, especialmente los del sur global, ven a la ONU como una institución que sirve a los intereses de estados poderosos en lugar de a las necesidades colectivas de todas las naciones. Esta percepción ha llevado a un creciente escepticismo sobre la capacidad de la ONU para gestionar eficazmente los desafíos globales.